Excelente sábado, buen día. En esta mañana vamos a hacernos una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta que va a definir un grupo al cual pertenecemos. ¿Abundancia o escasez? Me gustaría comenzar este tema con la siguiente descripción. ¿Tú sientes que eres rico o eres pobre? De acuerdo a esto que voy a leer, tú responde en tu cabeza, en tu mente, si te sientes rico o pobre. Eh, Dice que los ricos creen que crean su propio destino, o sea, que lo que ellos realizan va a tener consecuencias sobre su destino, mientras que los pobres creen que ellos ya están predestinados. ¿Y predestinados a qué? Quiere decir que previamente se les destinó, ya se decidió, pues que iban a tener pues esta condición de pobreza. Y los ricos se centran en oportunidades, mientras que los pobres se centran en los problemas. Los ricos se comprometen con sus sueños, mientras que los pobres duermen soñando sus sueños. Al leer esto, quizás al hacer la pregunta, tú luego respondiste de acuerdo a lo que tienes, ¿no? De acuerdo a tus recursos. Pero ya leyendo y poniendo más atención, quizás estamos hablando de una postura que va más allá de los recursos que tenemos, sino de cómo te sientes tú. Y es que es bien importante en nuestra vida definir cómo somos, quiénes somos, ¿sí? Si nosotros cambiamos un poquito el juego y recordamos que somos hijos de Dios, inmediatamente, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Eres rico o eres pobre? Sin haber leído todo esto. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, es lo que vamos a recordar y a establecer de qué lado somos, ¿no? Em, la actitud, el pensamiento de una persona pobre no se relaciona en cuánto dinero o recurso tiene, sino que es una actitud frente a la vida. ¿Cómo debiera ser la actitud de un hijo de Dios? Nosotros pensamos como pobres, pensamos como ricos, tenemos una mente ya sea escasa o tenemos una mente abundante. Ahorita vimos que aquella persona que se considera rica y no precisamente por los recursos que tiene, sabe que tiene en sus manos el poder de la decisión para poder avanzar. Mientras que una persona que se siente pobre piensa que nunca va a cambiar la situación y piensa también que Dios lo ha destinado y que está bien, ¿sí? Una persona rica de oportunidades, una persona que tiene una mentalidad de pobreza, se centra en sus problemas y bueno, una persona con pobreza pues nunca va a tener sueños o al menos a trabajar por esos sueños. Entonces, ya teniendo en mente que la pobreza o la abundancia, la escasez y la riqueza no tienen que ver con cuántos recursos materiales tenemos, entonces me gustaría que pensáramos cuál es nuestra actitud frente a la vida o incluso cuál es la actitud que Dios espera que tengamos frente a la vida. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque realmente estamos en este mundo y a pesar de que hay tantas cosas negativas, Dios nos ha enviado por algo, ¿no? Y sabemos que la riqueza que mayormente debemos buscar es la riqueza espiritual. Pero ¿dónde queda la satisfacción? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Vamos a describir primeramente lo que es una mentalidad que se convierte en una actitud de escasez si no nos ha quedado muy claro en qué bando estamos. Una persona que tiene una actitud, porque bueno, esos pensamientos al final se convierten en acciones, una persona con una actitud de escasez es aquella
que ve el futuro con miedo. Em, es aquella que tiene en su mente está programada para pensar en qué, en carencia, en lo que le falta, ¿sí? Y se concentra mucho en esos pensamientos. Es que estoy enferma, es que me falta salud, es que me falta amor, es que me faltan amigos, es que me falta tiempo, es que me falta dinero. Son los temas de conversación y la preocupación constante de una persona con este tipo de actitud. Y esto hace que la persona se vuelva como tacaña, ¿sí? Y aparte a que tenga una mentalidad de competencia, que sienta que las personas a su alrededor quieren algo que ella tiene, que se puede quedar sin nada y que lo que tiene no es suficiente y que hay que guardar, hay que escatimar, no hay que usar esos recursos y por supuesto a veces no se reconocen ni las bendiciones y se enfoca en acumular, ¿no? Son aquellos, esa mentalidad, esa actitud es caracterizada por vivir en el pasado, ¿no? Muchas veces cuando ese pasado fue un pasado mejor, donde se vivieron gratas experiencias, quizás donde había abundancia económica, quizás donde había juventud, energía, salud, y bueno, es enfocarse en ese pasado sin ver hacia adelante, ¿no? Entonces, esa actitud es de escasez. ¿Y cómo podemos expresar esos pensamientos con palabras, con acciones? Bueno, como les mencionaba, una mentalidad, o una actitud de escasez, pues prácticamente es enfocarse en lo que hace falta, ¿no? En lo que no se tiene. Entonces, constantemente, no sé si ustedes puedan ubicar personas así o quizás ahorita que platiquemos, pues vamos a reconocer qué tips si somos ese tipo de personas, pero constantemente eh, se refiere a uno mismo como pobre, ¿no? Es que yo soy muy pobre, es que yo tengo carencias, es que yo vivo en pobreza, es que somos pobres, es que mi casa es muy humilde, es que mis padres eran pobres y bueno, la pobreza forma parte constante de ese lenguaje, ¿no? Y muchas veces se confunde la sencillez con la mediocridad. Y esto es algo como que no nos agrada tanto, pero confundimos muchas veces el ser sencillos, el no ser extravagantes, con tener, con conformarnos con un entorno desagradable, con no tener un espacio agradable a la vista y pensamos que eso solamente las personas ricas con muchos recursos lo merecen tener, pero yo no, ¿sí? Y algo que es también que explica muchas cosas en este tipo de actitud o mentalidad es ver el dinero como un fin y no como un medio. Y es que si vemos el dinero que nos llega porque es una bendición de Dios por el trabajo, quizás una pensión, ya las personas que están mayores, un regalo, bueno, ese dinero, la mentalidad o actitud que es escasa, que tiene mente de pobreza, pues lo ve como, ok, ya tengo este dinero, se puede acabar, lo voy a usar para esto y ya no, y lo guardo, ¿sí? Cuando en realidad el dinero es el medio que te va a permitir quizás tener más, producir más o quizás invertir y hacer que ese dinero se mueva y es un medio también para que tú puedas disfrutar, para que puedas tener un mejor entorno, pero también para poderlo multiplicar, pero también obviamente para poderlo compartir. Entonces, sí es como un medio para hacer tantas cosas, si cambiamos como esa mentalidad, pues entonces podríamos comportarnos de distinta forma, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a llegar ahí. No invertir el dinero
pues es algo común en las personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se pierda y lo peor es que tienen miedo a no generar más, ¿sí? O sea, no tienen claro que es un recurso que con inteligencia, con la prudencia que Dios nos da, puede llegar a crecer. Y aquí hay que tener claro que muchas veces se cae en la mentalidad de escasez porque se piensa que el tener dinero no es bueno, que el tener dinero es algo egoísta, que no va de acuerdo a lo que Dios desea, ¿no? Que Dios nos quiere ver como en pobreza, que Dios nos quiere ver de una forma, vivir de una forma sencilla. Pero el dinero, si Dios te lo está dando, también es para que tú seas compartido, ¿no? No es para acumular. Entonces es quizás una forma errónea de ver lo que llega a tu vida, ¿sí? Compartes lo mínimo porque tienes miedo que se acabe, tienes miedo, pues sí, de que ese dinero se agote y que algo pase, y pues simplemente se vuelve uno conformista, ¿no? No aspiras a una mejor calidad de vida, lo ves como algo imposible, como un lujo. ¿Por qué no mejoras, no sé, por qué no compras un mejor carro? Pues no, este está bien, este me lleva a donde quiero, ok, está bien, pero a veces, muchas veces tienes la posibilidad económica, pero piensas que Dios no te va a multiplicar y no te va a dar más, ¿no? Y entonces te conformas y porque piensas que el anhelar algo mejor es lujo y eso no está de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Y pues no haces planes para mejorar tu entorno, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya alguien se ubicó dentro de esta mentalidad, pero es muy común estar pensando, bueno, tengo este dinero, pero tengo la oportunidad de hacer un negocio, tengo la oportunidad de invertir, obviamente con bases, con prudencia, con sabiduría, ¿no? Pero no, esta persona con esta mentalidad tiene miedo o tiene la oportunidad de ayudar a otras personas, pero no, tiene miedo porque si pierde ese dinero, si te da una enfermedad y si pierdes tu trabajo, ¿qué va a pasar? Y si el país entra en recesión, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿No? Y esas preguntas abundan en una mentalidad de escasez. Y aquí, algunos economistas y de finanzas se han dado cuenta que muchas familias que tienen mucho dinero ahorrado son muchas veces las que tienen esa mentalidad de escasez, porque tienen miedo de que pasen cosas y que vayan a necesitar ese dinero y no lo tengan. Pero aquí recordamos una promesa de Dios, ¿no? Que Él dice, yo te voy a dar lo suficiente, lo que requieres, ¿sí? Si tú estás preocupado en qué comeremos, qué beberemos, bueno, recuerda que las personas que no temen a Dios se preocupan de esas cosas, tienen ansiedad por esas cosas, pero quienes reconocen quién es su Padre, recuerdan que esos recursos que Dios da, los multiplica y los vuelve a dar. ¿Para qué? Para que tengas lo que necesitas. Y bueno, al final, si nosotros vivimos con esa actitud, pues saben que el vivir con una actitud de escasez nos hace que no ejerzamos esa fe que Dios quiere que tengamos, esa fe ciega, porque estamos pensando que em, estamos paralizados de miedo, ¿no? Estamos constantemente quejándonos, insatisfechos, que perdemos de vista quién es Dios y su generosidad. Y entonces el ser así nos impide ser agradecidos. O sea, permanecemos ciegos. No vemos que cada día Dios da bendiciones, Dios da recursos, tangibles o intangibles, son cosas que podemos ver todos los días. Yo creo, considero que todos los que estamos aquí somos bendecidos porque todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos un techo para dormir, todos los días Dios provee de su protección.
sea, es algo intangible, no sabemos qué pasó, pero pasó un carro muy rápido y yo lo libré. Bueno, porque Dios está ahí. Tantas cosas que de verdad Dios nos da, y al tener una mentalidad de escasez no vemos más, nos enfocamos en lo que nos hace falta. Te hace falta te hace falta amigos. Yo estoy enfocada en que soy una persona desdichada porque no tengo amigos, porque algunos me traicionaron, o porque no los puedo ver, y ya estoy en esa mentalidad, ¿no? O estás enfocado en que no tienes tiempo para estar con tus hijos, no tienes tiempo para hacer algo que te apasiona, para escribir, para leer, algo que es algo que Dios puso en tu corazón, ¿no? Y estás ahí, y es que no tengo tiempo. O el pensamiento más recurrente en este tipo de actitudes, no tengo dinero. Quiero hacer esto, pero no tengo dinero. No tengo y no tengo y no sé si voy a tener y hay que ahorrar. Lo que tengas, guárdalo, no hagas nada porque no sabemos qué va a pasar. Y yo me pregunto si esa es una actitud, un pensamiento de un hijo de Dios. Claro que hay el extremo, ¿no? Del otro lado es el derrochar, el ser imprudente, el meterse a negocios cuando las cosas no son claras, cuando no empiezas con la dirección de Dios, ¿no? Pero aquí me estoy refiriendo a de plano irte al otro extremo de no me arriesgo, vivo con lo que Dios me da y ya, pero ¿cuál es la consecuencia? Te paralizas de miedo. No, Dios ha puesto anhelos en tu corazón, ¿sí? Ha puesto una personalidad por algo, te ha puesto dones por algo, ¿sí? Porque a pesar de que este mundo no es nuestro lugar por siempre, pues ahorita vamos a platicar de cómo a Dios sí le gusta que disfrutemos. Y hay muchas pruebas de que Dios quiere que disfrutes la vida y que Dios te ha puesto sueños que puedes realizar aquí, pero que tú los estás deteniendo quizás por esa actitud de escasez. Es que yo no merezco, es que yo no puedo ir para ese lado, es que mejor me quedo aquí seguro, ¿no? Pero eso te lleva a no ser agradecido, a quejarte, a estar insatisfecho, a ser conformista, a, a limitarte a lo que es práctico, a lo que es funcional. Y eso, eso pasa mucho con la actitud de escasez, ¿ok? Tengo un carro que me lleva a todos lados, no lo tengo en buenas condiciones, pero me es funcional, ¿sí? Pues no me arriesgo, ¿no? Aquí estoy en esta comodidad, está bien, ¿no? Pero no veo algo mejor porque tengo miedo, porque no voy a tener lo suficiente, porque Dios me ha dado lo que necesito y ya, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero quizás una carrera, ¿no? Pues yo estudié esto y de repente, pues tengo estas actividades y ya con esto me da para comer, me da para, pues, no sé, pagar la suscripción de alguna plataforma que me guste y ya, listo, está bien, está cómodo. Y está bien, sí, pero creo que si somos hijos de Dios, pues Dios nos ha dado algo para disfrutar, ¿no? Y aquí no se trata de que todos tengamos el llamado a ser personas exitosas que veamos como líderes de empresa o un artista famoso, no. Tú sabes bien, cada persona sabe bien los anhelos de su corazón y lo que le hubiera gustado hacer o lo que le hace feliz, obviamente guardando los principios de Dios, ¿no? Y en el fondo sabemos qué es lo que nos llena y qué Dios ha puesto en nuestro corazón, pero la actitud de escasez te impide disfrutar de eso que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, tu personalidad, para lo que Dios te preparó y te dio formas de ser, te dio dones, te dio estudios, te dio una familia, pues tu personal, todo lo que construyó tu personalidad, pues eso va a quedar como en pausa y no vas a crecer, ¿sí? Y algo bien importante de esta mentalidad es que no participamos en la naturaleza de Dios, porque ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es generosidad, es dar, ¿sí? Entonces nos estamos perdiendo de ser receptores de bendiciones, ¿para qué?
para compartir y ser parte de milagros que Dios puede hacer con las personas. Y bueno, vamos a ver el contraste, ¿no? La mentalidad o actitud de abundancia. Recuerden que una persona abundante, una persona que tiene la actitud, el pensamiento de abundancia, no precisamente es una persona que tiene mucho dinero o una persona que tiene muchos bienes, casas y todo, ¿no? Quizás se pueda convertir en una persona de mucho dinero, sí, porque al final em, va a construir ciertas actitudes o ciertas decisiones que lo pueden llevar a la abundancia económica, pero no es un requisito. Así que esta mentalidad no está limitada para quien tiene dinero. No estamos hablando de recursos económicos. Entonces, es una forma de pensar, es una forma de vivir, ¿sí? La persona que tiene una mentalidad de abundancia no ve el futuro con miedo, sino que ve el futuro con esperanza. Y eso significa que ve oportunidades. No se queda en lo que fracasó o en el pasado, como vimos en la persona de escasez, sino que sabe y está consciente que es hija de un Dios de oportunidades, que abre puertas, ¿sí? Así que su mentalidad está enfocada en lo que quiere. A esta persona le puede faltar dinero, le pueden faltar amigos, le puede faltar tiempo, le puede faltar salud y puede ser abundante, tener actitud de abundancia porque está enfocada en lo que quiere. Es decir, ok, no tengo amigos, pues quiero un amigo y no me voy a estar lamentando de que es que no tengo, es que yo, es que me hicieron, es que el pasado, es que yo era, es que yo tenía, es que el pasado, ¿no? Está enfocada en, ok, quiero dinero y el querer dinero no está mal para una persona cristiana, para un hijo de Dios, porque ve el dinero como un medio para vivir mejor, para compartir, para desarrollarse personalmente, para hacer realidad su sueño. Entonces, esa mentalidad le hace querer el dinero, yo quiero tiempo y cambia. Es que yo no tengo, es que yo soy pobre, no, no, yo quiero, ¿no? Y el querer hace que veas la posibilidad, ¿sí? De lo que anhelas. O sea, el querer quiere decir que tú estás reconociendo que si quieres es porque es posible. ¿Y porque sabemos que es posible también? Pues porque ¿quién es nuestro Padre? Dios, ¿no? Obviamente aquí va a entrar su voluntad. Nosotros no somos nadie para imponer nuestra, o sea, no somos esas personas que digamos, es que yo decreto esto y lo voy a tener. No, pues obviamente siempre vamos a estar esperando que se haga la voluntad de Dios y que muchas veces no nos va a gustar a nosotros, ¿no? Pero con esa actitud sí podemos ver hacia el futuro creyendo que está la posibilidad. Y eso hace que te vuelvas generoso, que te vuelvas agradecido, que reconozcas absolutamente todo lo que tienes, todo, porque te levantaste, porque tienes un carro para moverte, porque tienes creatividad para buscar un trabajo, porque tienes buen humor, porque tienes ropa para vestirte de forma que te gusta, o sea, absolutamente todo, lo tangible e intangible, por las personas que te ayudaron, eh, por todo lo que Dios nos da, ¿no? El corazón agradecido es, es algo que agrada a Dios, ¿no? Entonces, como puedes agradecer absolutamente todo, sabes que tienes tanto y que Dios te lo ha dado, que obviamente tienes que compartirlo, ¿no? Y vives el presente, entiendes el presente y te proyectas para un futuro y tienes mentalidad de cooperación. La mentalidad de escasez es de competencia, es que yo me voy a quedar, es que si tú ocupas ese cargo, a mí me va a faltar, es que yo tengo que ganar esta oportunidad, quiero esta beca, esto yo necesito asegurar que voy a estar bien, mientras que la mentalidad de abundancia te lleva a cooperar.
qué te hace falta, en qué te puedo ayudar, cómo puedo compartirte de lo que yo tengo. Y todo eso va construyendo en esas personas, pues, que logren lo que Dios ha puesto en su corazón. Cuando somos de mente abundante, somos libres, porque, porque no nos aferramos a lo material, porque sabemos que si tenemos una casa, si tenemos un carro, o no nos vayamos tan lejos, no, en la actualidad es muy difícil ya tener un bien raíz propio, o sea, una casa propia, ¿no? Pero tienes tu carrera, ¿no? Tienes un celular para trabajar por ahí, tienes una computadora, entonces, eso material Dios te lo ha dado, no te aferres a eso, porque sabes que es una bendición de Dios, sabes que es por la gracia, por la misericordia de Dios que tienes eso, pero como reconoces eso, lo compartes y no pasa nada si se pierde, si no lo tienes. ¿Por qué? Porque si Dios te lo dio una vez, lo puede volver a hacer. Entonces vives libre, no eres esclavo de lo que tienes, ni estás preocupado en acumular, en ahorrar, bueno, no digo que el ahorro no sea bueno, o sea, hay que tener inteligencia en las finanzas, ¿sí? Hay que saber cuánto ganamos, en qué gastamos, hay que gastar de una forma inteligente, hay que ahorrar, pero también Dios nos ha dado mucha información para invertir, ¿sí? Pero también parece que las inversiones no es también para los hijos de Dios, ¿verdad? Pero una inversión es multiplicar un recurso que Dios te dio. Y si ese recurso te puede hacer cumplir tu sueño o ser de bendición para otras personas, está mal, ¿no? De hecho, es una forma en la cual multiplicas el recurso. Es como la parábola que Dios dio acerca de los talentos, ¿verdad? Estamos hablando de cosas espirituales, pero en los talentos no decía, bueno, tienes un talento, pues Jesús reconoció, bueno, el Señor, perdón, de esta parábola reconoció a quien multiplicó ese talento y no lo escondió. Entonces, el ahorro está bien, pero actualmente se sabe que no te va a servir de mucho, porque ese dinero no va a crecer. Es como, ok, recibí mi sueldo, voy a ahorrar 5,000 pesos y voy a estar ahorrando 5,000 pesos constantemente, pero ese dinero se va a devaluar y mientras tú podrías meterlo a invertirlo, a que creciera y hay muchas formas de inversión, obviamente también hay que ser muy inteligentes porque hay muchos que son fraudes, pero Dios también nos ha dado inteligencia para eso, ¿sí? Entonces, hay que tener sabiduría, hay que buscar a Dios para que nos indique y nos instruya en cuanto a economía y finanzas, ¿sí? Tampoco el tener actitud de abundancia es, eh, pues, actuar de una forma irresponsable con lo que Dios nos da, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a esta gráfica, pues también el tener una mentalidad de abundancia nos habla de dar pasos de fe, de avanzar, ¿sí? No quedarse en el miedo, en el es que no veo nada seguro, es que cómo avanzo, es que no veo la solución, es que sí, si pierdo dinero, es que sí, busco este bien, pero ya no puedo seguir pagándolo, o sea, algo valioso, ¿no? Una casa, un carro, etcétera. Es que si, no sé, puros miedos, ¿no? Cuando avanzas con fe, se van dando las oportunidades. Ahorita vamos a hablar de eso también. También vives agradecido, que ya lo vimos, ¿no? Ves el potencial de los recursos que Dios te da y de esa forma te mantienes con humildad. No te empiezas a creer más que otras personas. Te mantienes humilde, sabes que lo que Dios da es porque te ama, no porque tú lo merezcas, incluso ni siquiera lo merecemos, es tanto de lo que Dios te da por misericordia. Entonces, vives agradecido y ambicionas, anhelas mejorar tu condición de vida y haces planes para mejorarla, teniendo en cuenta la dirección de Dios, obviamente, ¿no? Prosperas con inteligencia, teniendo presente que los tesoros por los cuales debemos de trabajar son los del cielo, no los de la tierra. Si el ambicionar te está quitando tu paz, te está estresando, te está haciendo egoísta y orgulloso, ese no ha sido un camino correcto, pero no es culpa de la ambición,
es culpa de las voces que escuchas. Y el tener actitud de abundancia te permite vivir con pasión, disfrutas del plan que Dios puso para tu vida en esta tierra. Quizás Dios te dio el don de, no sé, de escribir, bueno, ya traigo ese ejemplo, escribir un libro. Bueno, ay, qué padre, ¿no? Estás disfrutando igual y económicamente no es muy remunerado, pero es algo que a ti te llena, es algo que Dios te ha dado el don y con eso vas a impactar otras vidas, ¿no? O si Dios te dio el don de la música, pues ya te encuentras en un proyecto, te encuentras, no sé, componiendo algo que tampoco es que te vaya a hacer millonario, pero no se trata de eso, se trata de disfrutar lo que Dios te ha dado y no de tener esa bendición, porque no sabes cómo puede ayudar a otros. Al final todos estamos conectados y lo que Dios nos ha puesto a nosotros debería ser para el bien, para el beneficio de los demás, ¿sí? Y te ha dado, y más bien cuando eres así, pues eres generoso, reconoces que lo que Dios te da no es para acumular, sino para compartir y eres parte de los milagros. Aquí recordando también lo de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando Jesús estaba dando su sermón y ve hambrientos, pues a todas las personas que estaban ahí, pues dijo, no, tenemos que alimentar a estas personas, les dijo a sus discípulos. Y de repente surgió un muchacho, alguien que traía peces y panes, traía poquitos, ¿verdad? Y fue gracias a la generosidad de esa persona que dijo, él no pensó, ¿verdad? Él no pensó de que pues me voy a quedar sin comida. ¿Para qué comparto si de todas formas ni les va a alcanzar? Mejor me quedo con mi comida. ¿Cuántos más de esa multitud podrían llevar algún lonchecito? ¿Sí? Pero esta persona decidió dar lo poco que tenía y ¿qué hizo Dios? Un gran milagro, de los más grandes milagros que están expuestos en la Biblia. Entonces, muchas veces el que nosotros no compartamos nos impide ser parte de los milagros que Dios puede hacer para el beneficio de otras personas. Y bueno, al final, la persona que tiene actitud de abundancia debe de actuar bajo la dirección del Espíritu Santo y buscar la sabiduría de Dios como el tesoro más valioso. Porque la mentalidad o actitud de abundancia se enseña también sin el temor a Dios, pero no te asegura que vas a permanecer cercano a Dios y a su plan. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es asegurarnos que todo lo que nosotros hagamos, pues esté dirigido por su espíritu. Y bueno, hasta aquí no sé si ya pudimos determinar cómo somos, pero muchas veces no es como todo negro y blanco, no es que tú tienes mentalidad de pobreza y tú de abundancia y así se queda, ¿no? Sino que muchas veces tenemos algunos pensamientos, quizás nuestra actitud frecuentemente es de abundancia, pero de repente nos llegan pensamientos de pobreza, de que, híjole, tienes muy poquito dinero, ¿qué vas a hacer? No, no puedes compartir, no des nada y empiezas a pensar como alguien que es pobre, ¿no? Entonces, aquí la clave es filtrar esos pensamientos, ¿sí? Y orar. Cada vez que vengan preocupaciones a nuestra vida, que nos hagan así como que, ay, es que no estoy siendo agradecido, me estoy dando cuenta que me estoy preocupando mucho por esto, por lo que me falta y tengo una actitud de pobreza. Bueno, vamos a Dios y compartámosle en oración nuestros pensamientos para que Él nos ayude. Bueno, muchas veces miramos a Dios como un Dios que nos da lo básico, ¿no? Y eso la forma en la que nosotros vemos a Dios puede hacer que nosotros tengamos una actitud de pobreza, un pensamiento de pobreza y todas las acciones que vimos, la forma en la que hablamos, la forma en la que expresamos quiénes somos, cómo vivimos. Es por ver a Dios con recelo y desconfianza. Sí, es ver, es como ver a Dios que escatima recursos y bendiciones, como ver a un Dios tacaño. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios ha conseguido distorsionar, confundir todo acerca de Dios, de cómo es Él. Entonces pensamos que Dios es un Dios que no da en abundancia,
Es un Dios que quiere que vivas de forma sencilla, pero también que te quedes conformista. Es un Dios que pensamos que no quiere que vivas en un lugar bonito, que no quiere que luches por tus sueños, que no quiere que embellezcas el lugar donde te encuentras o incluso en la iglesia, ¿no? La iglesia donde estás. O sea, pensamos que es un Dios básico y funcional, pero no es así. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Padre? O sea, al estudiar esto, pues vamos a ver realmente quién es nuestro Padre, ¿sí? Si nosotros somos sus hijos, pues al entender todo esto, quizás sea más fácil definir de qué lado queremos estar, ¿sí? Con qué tipo de mentalidad queremos vivir, sin sentirnos mal de que estamos en contra de los principios de Dios o que eso no le agrada a Dios, que podamos tener más tranquilidad respecto a cómo Él quiere que seamos, ¿no? O que vivamos. Primeramente, Dios es extremadamente generoso, o sea, no es generoso y ya, no, es extremadamente, o sea, a lo máximo, lo más generoso que conocemos es Él, no hay nada más generoso. Y una muestra de lo más generoso de Él se encuentra en Romanos 8:32. Aquí tenemos una pista de cuál es su máxima muestra, y aquí la imagen también nos hace referencia a por qué decimos que Dios es generoso. Ay, creo que está mal el versículo. Bueno, aquí quería hablarles acerca de cuando Dios mostró su máxima generosidad dando o entregando a su hijo, o sea, a su único hijo. Romanos 8:32, ay, perdón, dice así: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, estaba bien la cita, estaba leyendo otra. Ok, Romanos 8:32. Qué versículo tan más bonito y tan más esperanzador y tan más reconfortante el saber que si Dios, o sea, dio a su único hijo para nuestro bien, para darnos un futuro, para salvarnos, ¿cómo no va a darnos otras cosas? ¿Sí? Y hace poco hablábamos acerca de la ley de atracción y del decretar y de las bendiciones que se obtienen a través de la fe. Y concluimos en que está garantizado que cuando tenemos fe vamos a recibir bendiciones de qué tipo? Espiritual, ¿no? Y nos quedamos ahí. ¿Ok? Vamos a recibir bendiciones espirituales, que es lo más maravilloso, el ser paciente, el discernimiento, la dirección, o sea, obviamente eso es lo que más importante y lo que necesitamos en nuestra vida, que nos va a garantizar que vayamos por el camino correcto hasta el cielo, ¿no? Hasta que Jesús venga. Pero también Dios está dispuesto a darnos otras bendiciones que son espirituales, pero también son materiales. Y tenemos que confiar en ese Dios que es generoso, que es abundante, que da con manos llenas, ¿sí? Que es como, o sea, yo di a mi hijo por ti, ¿cómo no te puedo dar un trabajo en el cual te sientas contento? ¿Cómo no te puedo dar los recursos para que puedas arreglar tu casa bonita, que te sientas cómodo? No necesariamente un lugar ostentoso, ni lujoso, ni derroche, porque ahí nos estamos yendo a un extremo, ¿no? Hay necesidades en el mundo como para estar derrochando el dinero en cosas vanas, pero Dios sí te puede dar eso material, no lo limites. Aparte, Dios es un Dios bondadoso, es un Dios que aquí en Efesios, vamos a leer Efesios 1:3, también nos habla acerca de las bendiciones de tipo espiritual, ¿no? Efesios 1,
3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él da manos llenas, bendiciones espirituales. Pero en Mateo 6:26 nos habla de bendiciones como materiales, ¿sí? Vamos a leerlo también, que pues es un versículo también muy conocido, que nos ayuda bastante a confiar en Dios en nuestros días. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales mucho más ustedes que ellas? O sea, no somos más valiosos que las aves y Dios ve por ellas, los alimenta, ellas no hacen nada más que vivir, existir y Dios les provee todo. Es para que te des cuenta de cómo Dios está listo y ha estado siempre bendiciéndonos para que nada nos falte. Y muchas veces nosotros detenemos esas bendiciones. Dios te quiere dar más, pero como con ese poquito que tenemos o con lo suficiente, pues no somos fieles, no oramos, no agradecemos, pues tambalea nuestros pies al momento de la fidelidad a Dios. Entonces Dios dice, bueno, si así en lo poco, pues no me eres fiel, pues ¿cómo te voy a dar más? Pero Dios sí te puede dar más. Y esa decisión de Dios de dar más a uno u otro, obviamente depende de Él, de lo que ve en el futuro, pero también depende de nuestra actitud, ¿sí? Y Mateo 7:9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quién? A quien se lo pida. Entonces, estos versículos leemos y decimos, bueno, estos hablan de la comida, hablan de la ropa, pero no, realmente Dios te bendice, te quiere bendecir de muchas más cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios majestuoso. Como dice Salmo 93, vamos a ver ahí, 93:1, nos habla acerca de cómo es Dios, Salmo 93:1, que dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Él es un Dios majestuoso, es magnífico. La majestuosidad, la magnificencia que nosotros vemos a nivel terrenal, pues lo podemos comparar un poquito, muy, muy poquito, de los reyes, de la nobleza, de cómo vivían, vemos sus palacios, vemos cosas majestuosas, vemos mucho dinero, vemos oro, vemos piedras preciosas en los lugares donde vivían y decíamos, bueno, qué majestuoso, qué poderoso, que lleno de riqueza este rey o esta reina, estos reinos en la tierra de los que tenemos nosotros pues alguna información, pero Dios sobrepasa todo eso y es más que lo que nosotros conozcamos de majestuosidad. Además, a Dios le gusta lo bonito, le gusta lo hermoso. Así que una forma de acercarnos a cómo es Dios, que le gustan los detalles, que le gusta lo hermoso, es ver hacia la naturaleza. Es una forma en la cual nosotros aprendemos del carácter y cómo es Dios. Dice que Dios nos habla en la naturaleza, en su voz. Es su voz la que oímos al contemplar la hermosura y la abundancia del mundo natural. ¿Cómo es el mundo natural? Es como abundante. Ahí vemos también la abundancia de colores, la abundancia de texturas, la abundancia de variedad de animales, de especies. Vemos su gloria en todas las cosas bellas que ha hecho su mano. ¿Y por qué Dios puso tanto empeño en esto? Porque Él quiere que a través de visualizar esta naturaleza podamos aprender de Él, podamos aprender de que es un Dios amante, es un Dios
es amante de lo hermoso, o sea, a Dios le gusta lo bonito, lo estético, lo que atrae, lo perfecto, ¿sí? A Dios no es un Dios como nosotros pensamos que se conforma, ¿sí? Que no embellece, ¿no? Es un Dios amante de lo hermoso y para agradarnos y glorificarnos, ha desplegado ante nosotros las bellezas de la naturaleza. Así como un padre terrenal busca presentar cosas bellas delante de sus hijos a quienes ama, ¿no? El Señor siempre lo hace porque ¿cómo quiere vernos? Felices. Y si nosotros somos parte de su naturaleza porque hemos sido creados a su imagen, pues obviamente lo que es bonito nos atrae. Un lugar con su pintura bonita, un lugar que huele bien, un lugar con algunas flores, un lugar limpio, organizado, con lo necesario, de buen gusto, pues ¿cómo nos hace sentir? Pues bien, nos sentimos más cómodos. Por eso cuando vamos a hoteles que puedan ser un poco lujosos o cuando alguien nos invita a una casa que pues es una casa quizás lujosa o hemos tenido oportunidad de ir a palacios o a museos que se ven de una estructura pues agradable, bonita, pues cómo nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos cómodos y nos deleitamos de todo lo que pueda haber, porque Dios es así, porque le gustan las cosas buenas, ¿sí? Y a pesar de que la tierra tiene sus cosas imperfectas, porque entró el pecado, el Señor ha prodigado a esta tierra lo que es útil, o sea, lo que es funcional, pero sin dejar a un lado lo que es como hermoso, ¿sí? Y de esta forma, si nosotros recordamos cómo es Dios, qué es lo que le gusta, qué detalles ha puesto, pues obviamente nuestra actitud cambia, ¿no? Nuestra forma de pensar acerca de lo que Él quiere que nosotros experimentemos cambia bastante. Nosotros podríamos sobrevivir como seres humanos sin la capacidad de gustar, sin la capacidad de probar el alimento y que nos agrade y disfrutar un alimento, ¿no? Sobre todo los postres, esa o un alimento salado que nos guste mucho. Dios puso el gusto ahí ¿para qué? Para que lo disfrutemos, ¿sí? Podríamos también ver todo blanco y negro, pues de todas formas podríamos existir, podríamos seguir respirando, pero Dios nos ha dado la vista y nos ha permitido ver cómo en colores y nos ha dado el olfato para poder disfrutar el olor de las flores, el olor de algún alimento que les gusta, el olor de perfumes, el olor del perfume de tu pareja, es algo que te agrada, ¿no? Eh, el olor de los bebés, las mamás que tienen a sus hijos les gusta olerlos, disfrutar. O sea, Dios puso esos sentidos para disfrutar. Escogió lo más bello y también escogió lo más extravagante. Y extravagante de repente lo asociamos con algo lujoso y es malo, ¿no? Pero no. Dios puso algo extravagante, algo original. Quiere decir que es algo original, algo fuera de lo común, porque Él es detallista y la finalidad es que nosotros disfrutemos, ¿sí? Entonces Él escogió lo más bello y extravagante y no lo más práctico. Dios no es un Dios de practicidad, de esto es funcional y ya. Eso nos invita a ver a Dios de una forma muy distinta y a querer cosas distintas. No solamente lo que me sirve, lo que me funciona. Dios quiere que yo lo disfrute, que yo me deleite también. Y no está mal, ¿sí? Dios también puso detalles bellos, extravagantes en el diseño del tabernáculo y también en la Nueva Jerusalén. Nosotros podemos ver los detalles o incluso varias historias aquí del Antiguo Testamento de cuando sí, cuando se construyó el templo, cómo iba a ser, de qué materiales, utilizaba piedras preciosas, utilizaba oro. ¿Por qué? Sí, las mejores telas, el oro es un Dios de abundancia y no significa que sea algo malo, ¿sí? Simplemente Él quería que nos deleitáramos y Él quiere llenarnos de bendiciones hasta que sobreabunden.
Entonces, muchas veces tenemos entendido que Dios es severo, que Dios es frugal. ¿Qué es frugal? Es como que Dios es, frugal es como alguien ahorrativo y económico en el uso de sus recursos. O sea, esto se va a acabar, hay que ahorrar. No desperdicies esto y traemos como esas formas de crianza quizás o de ser en nuestra vida y siempre estamos viendo cómo ahorrar, cómo no se nos acabe esto, pensando que Dios es así, ¿no? Pero Dios no es así. Tampoco significa que Dios es irresponsable y derrocha así porque sí, ¿no? Pero Dios no es un Dios eh, que no quiera dar. Dios es un Dios generoso, ¿no? Entonces, Dios no es severo, Dios no es frugal. Y cuando creemos esto, pues creemos que Él espera que escojamos lo más práctico, lo que no nos genere dificultad, lo que no te genere, pues, arriesgarte, ¿no? Eso está bien, vives a gusto, ok, está bien, no pasa nada. Lo más sencillo, en tu forma de vestir, en tu forma de tus muebles que eliges, en tu forma de decorar tu casa o no hacer nada por ella, no decorarla, no dejarla prácticamente sin mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues aquí me cubre de las lluvias y duermo a gusto y está bien, ¿no? Pero no, Dios no quisiera eso. Entonces, la naturaleza de Dios no es compatible con una mentalidad de escasez para nosotros porque nos ha dado muchas muestras de cómo es Él, ¿sí? Y Él ha puesto sueños en nuestro corazón que Él espera que nosotros pues vayamos a conseguirlos, ¿no? Busquemos la forma de lograr esos sueños. Y además, bueno, su generosidad nunca nos deja de sorprender. Como dice aquí Segunda de Corintios, dice que ustedes serán enriquecidos con todo, en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser como generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Dios vino a servir, o sea, Dios le gusta lo bello, lo hermoso, pero Dios es un Dios que sirve, es un Dios que ama, es un Dios que entrega, es un Dios que comparte lo que tiene. Y por eso esta mentalidad de abundancia debe llevarnos a compartir, porque si no lo hace, entonces estamos hablando de egoísmo, de orgullo, de la riqueza, cuando Dios se refiere a la riqueza y que es muy difícil que un rico pueda entrar en los reinos de los cielos, precisamente es cuando se ve el dinero como un fin y se acumula y no se comparte. Y entonces la bendición, muchas veces el enemigo de Dios hace que puedan tener más recursos, ¿no? Pero ya no es una bendición porque no fluye, no da, no crece. Entonces, cuidemos también nosotros de anhelar cosas mejores, aspirar a vivir mejor, pero no olvidándonos que lo que nos da Dios es para compartir también y que Él nos va a multiplicar todo lo que Él nos haya brindado. Vamos a leer Filipenses 4. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Gratitud, muy importante, porque si no somos agradecidos, no vamos a tener paz. Aquí dice que si tú no te preocupas, si tú vives confiando en que Dios va a hacer su parte, en que tú estás avanzando por fe, estás avanzando hacia el futuro, ves oportunidades, Dios te va a abrir las puertas de esas oportunidades y va a proveer para ti, pero tienes que ser agradecido. Y de esta forma la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones, vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Jesús. La gratitud es una puerta para reconocer, para no olvidar quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Cuando nosotros somos ingratos, cuando recibimos y no damos, no reconocemos, entonces nos olvidamos de quiénes somos, que somos hijos de Dios y nuestros pensamientos ya no van a estar cautivos en Jesús.
van a estar cautivos en nosotros mismos o en lo que ambicionemos. Y Primera de Tesalonicenses, vamos a ir para allá también, 5, 16 al 18. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, absolutamente en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo más importante, lo que tenemos es la voluntad de Dios, ¿sí? Si ahorita tenemos poco, nos hace falta algo, pues no es la voluntad de Dios en este momento. No significa que no nos vaya a querer dar. Entonces, hagamos la diferencia entre un pensamiento escaso y un pensamiento abundante. Agradecer y disponernos a avanzar, porque hay posibilidad de que podamos tener. Y bueno, esta actitud de abundancia requiere fe, ¿verdad? Y muchas veces esa fe pues nos hace esperar cosas o decretar cosas que decíamos, bueno, no hay que confundirnos, ¿sí? El querer tener abundancia o el tener actitud abundante no significa que estemos decretando y creyendo que va a pasar por el solo hecho de yo haberlo deseado, que muchas veces es como se malinterpreta la ley de atracción, como veíamos anteriormente, ¿no? Es que yo quiero esto y lo merezco y lo voy a tener y voy a pensar en eso todos los días y así va a ser. ¿Y cuántas personas se dejan llevar por esta corriente malentendiéndola, ¿no? La malinterpretan. ¿Por qué? Porque el simple hecho de querer no va a hacer que lo tengas. Quizás Satanás se puede divertir un poquito y dártelo para hacerte creer que fue suficiente eso, pero no es así. Cuando nosotros queremos algo, cuando identificamos algún deseo en nuestro corazón, primero que nada, pues buscamos que sea conforme a lo que Dios aprueba, ¿no? Y si es algo, pues que creemos que es bueno, que no va en contra de los principios de Dios, pues podemos quererlo y podemos disponernos a luchar por eso y podemos hacer una interpretación distinta de lo que es la ley de la atracción. Para que nosotros, yo siempre he pensado que la ley de atracción en la parte espiritual sí puede tener un componente cierto, porque lo he experimentado, y creo que tiene mucho que ver con la fe y obviamente tiene todo que ver con la intervención de Dios. Es decir, no es por arte de magia. Cuando nosotros queremos algo, necesitamos actuar. No basta con desear, no basta con tener todo claro, ¿no? Tenemos que actuar y estar enfocados. Y Dios, en su maravilloso poder y sabiduría, ha puesto sistemas en nuestro cerebro que explican la ley de atracción, pero no muchas personas te explican eso. Entonces tú crees que quieres 1 millón de pesos y lo repites y lo escribes y piensas que te va a llegar así. Pues no, jamás va a pasar. Necesitas actuar y enfocarte. Entonces, esta ley de atracción tiene su base científica en un sistema de activación reticular que se encuentra en el cerebro, en unas regiones críticas para la supervivencia durante periodos de adversidad o estrés, y se compone de varios circuitos de neuronas que conectan el tallo cerebral en la corteza cerebral y con los núcleos del tálamo situado encima del hipotálamo. Y bueno, no sé quién me entendió esto, pero es algo importante que está en el cerebro que te permite mantener conciencia y un pensamiento presente, te permite estar enfocado, te permite actuar y estar enfocado en lo que tú quieres, percibirlo, reflexionarlo, y esa es como la base científica de la ley de atracción y está explicada en lo siguiente. No sé si ustedes alguna vez hayan comprado una lavadora, vamos a ponerle así. Y antes de comprar una lavadora, pues tiene que hacer una investigación previa con la vecina, oye, ¿qué lavadora te ha servido? Oye, no, pues que esta marca. Y luego investigas, porque ahorita pues ya tenemos el internet, ¿no? Y investigas y empiezas a ver otras lavadoras, vas a supermercados y buscas, ay, no, pues estas lavadoras, vas a otro, comparas precios y listo, ¿no? Y resulta que te compraste la lavadora y después de que haberte comprado esa lavadora, cada vez que vas al supermercado sigues viendo lavadoras y tu atención está enfocada en lavadoras, lavadoras, lavadoras. Y dices, bueno, ¿en qué momento
Antes ni pasaba por el pasillo de los electrodomésticos y ni siquiera volteaba. Y ahora veo lavadoras por todos lados. Y ahora voy a la casa de X persona y resulta que me fijé en la marca de la lavadora. Bueno, o un carro, ¿no? Te compraste un carro rojo, pues listo, y ahora vas en la carretera o vas en la calle y te la pasas viendo carros iguales, cuando antes ni siquiera sabías que existía esa marca y ese modelo. Y ahora lo estás viendo por todos lados, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? Bueno, pues es gracias a este sistema de activación reticular que una vez que tú pusiste atención, tenías un objetivo por el cual, en este caso, tenías que comprar una lavadora o un carro, pues tu cerebro está como listo para detectar todo lo relacionado con eso, ¿sí? Y bueno, así es como funciona la ley de atracción, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos definido, bueno, Dios, creo que has puesto este deseo en mi corazón, creo que necesito buscar un trabajo así, lo voy a hacer. Y muchas veces en la ley de atracción o en estas tipo de filosofías te dicen que hagas un vision board, que es como un plan de lo que tú quieres lograr, ¿no? Y entonces puedes hacer con recortes de revistas o imágenes, pones por ejemplo, tus propósitos de este año, ¿no? Pues quiero un trabajo y lo pones en imagen, pones una imagen del trabajo que quieres, de cómo te quieres ver. No, pues yo que quiero viajar. Ah, pues ¿a dónde? A la playa, ok, pones la imagen de la playa. O no, pues es que quiero leer, entonces pones el libro y pones que quieres participar, no sé, compartiendo un proyecto de una fundación y lo pones, todo lo pones con imágenes. Y es una forma de tu mente de estar como con más certeza de lo que quieres y estarlo recordando. Entonces, tiene sus formas de ser, su razón de ser, ¿no? Y no tiene que estar alejado con lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te dice, bueno, tú puedes tomar decisiones y Él te va a brindar las bendiciones, pero la fe requiere que tú tomes acción, ¿sí? Entonces, cuando tomas acción, cuando tienes metas definidas, puedes hacer un vision board o las puedes tener por escrito, por eso también se recomienda escribir todo lo que tú quisieras tener, pues tu sistema reticular se activa y tu mente te empieza a mostrar el camino, según ellos, ¿no? Yo sé que eso que te empieza a mostrar el camino es quién? Dios, ¿a través de dónde? Del cerebro, a través de ese sistema, ¿sí? Entonces Dios te empieza a mostrar lo que necesitas ver y oír. ¿Para qué? Para lograr eso que te has propuesto, que Dios ha puesto en tu corazón. Y empieza a darte ideas y motivación. Y es como lo haces. Entonces yo decía, es que algo tiene que ser de la ley de atracción porque cuando yo he tenido mis momentos de más fe, en el cual yo espiritualmente me encuentro de lo mejor, con una comunicación con Dios increíble, y cuando decido dar ese paso de fe, me he dado cuenta que todo se va acomodando. Y yo decía, pero es que algo tiene que ser, ¿no? Algo tiene que pasar, que no es precisamente la ley de atracción como nos las venden, pero ahora sé que es Dios hablando a través de mi mente y colocando todo para que yo llegue a ese fin. Y gracias a eso también conocí a mi esposo. Y gracias a eso pude estudiar una maestría aquí. Y gracias a eso puedo tener trabajo. Yo te puedo contar tantas cosas de cuando he puesto o he seguido las indicaciones, como Dios pone cosas y que te quedas maravillado. Y es un milagro lo que puedes ver. Y no sé si tú lo has experimentado, pero hoy te puedo decir que es posible, ¿sí? Pero uno tiene que estar bien listo para ser dirigido por Dios y no por esos pensamientos que no provienen de Él, ¿sí? Eh, y obviamente estar alineado con su palabra, porque podemos escuchar muchas voces que nos pueden hacer creer que ese es el camino que debemos tomar, que nos pueden engañar, que te pueden desanimar, ¿sí? Pero tienes tú que pensar y que tener esa conexión con Dios que te diga, ok, que tú puedas percibir la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre se va a alinear con su palabra. Nunca te va a llevar a que tú hagas algo de desagrado, a que tú rompas un mandato, a que contradigas sus mandamientos.
Si tú estás buscando un trabajo que quieres ser bendecido, donde vas a hacer tu sueño, pero Dios te dice que ese trabajo es el sábado, entonces esa no es la voz de Dios. Y si tú piensas que no va a haber otro trabajo con tantas promesas como ese, que tiene que ser ese, porque es en sábado, yo te puedo decir que desde el inicio no es así, porque bien claro sabes que el sábado es el día de descanso, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? O que estás buscando una pareja, pero resulta que es una persona atea, es una persona que no cree en Dios. Entonces será la voz de Dios. Dios te quiere dar una pareja ideal, pero bueno, esa sería la voz de Dios, llevándote a eso. O amigos que, pues, su diversión es salir, no sé, a tomar a altas horas de la noche. ¿Será por ahí? Te hacen falta amigos, pero esos son los amigos que Dios te está dando. ¿Crees que sea adecuado que tú salgas con ellos? ¿No van a modificarte a ti? O un trabajo donde te estén diciendo que, bueno, es el trabajo de tus sueños, pero tienes que hacer malos manejos, ¿no? Y hacer algunas cosas ahí turbias. ¿Será ese el trabajo que Dios tiene para ti? Pues no. Entonces, lo primero es, okey, yo lo deseo tanto, doy el paso de fe, empiezo a programar mi cerebro con esto que mencionábamos, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero Dios al final es el que tiene la última palabra. ¿Sí? Y Él te va a ir diciendo, sabes que aquí no, aquí sí, aquí no. Entonces, Salmos 32:8 dice, yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar el camino. Ahí lo dice tan claro. Yo te voy a dar consejos, yo voy a velar por ti. Atrévete, deja de paralizarte por el miedo, avanza. ¿Quieres vivir mejor? Avanza. ¿Quieres tener más recursos? Avanza. Yo te voy a instruir, pero asegúrate que Él te instruya y Él va a abrir sendas, oportunidades donde no las hay, ¿sí? Isaías 43, 16, 19 habla acerca de que Él abre camino donde no hay. Y además de abrir camino, abrir una puerta, abrir una oportunidad, te va a dar la fuerza que necesitas y quitará gente que te puede estar ahí siendo de tropiezo y tú dirás, ¿qué pasó? Yo no entiendo esto es algo que no puedo explicar. ¿Cómo es que llegué ahí? ¿Cómo es que pude trabajar en este lugar? ¿Cómo es que pude tener este contacto con esta persona que al final me presentó a otra y pude escribir un libro que quería? No sé, tantas cosas que Dios te abre puertas y te hace que hayas gracia en personas clave, ¿sí? Que de repente conozcas a alguien que te va a apoyar o que va a creer en ti o que son cosas pequeñas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar en nutrición, me presentaron con el dueño de un hospital, la hija de la dueña de una clínica de las más conocidas ahí en Manzanillo, y pues yo recién graduada, me la presentó y me dijo, ay, pues vente a dar consulta, no te vamos a cobrar. O sea, no me cobraron. Duré 3 años trabajando, 2 años creo, y no me cobraron. Y fue por un contacto de alguien que yo estaba en el momento oportuno, pero yo estaba como receptiva, no tenía miedo, tocaba puertas, ¿sí? Entonces yo te puedo contar mi experiencia, sé que tú tienes tu experiencia, pero sé que Dios es maravilloso. Y quizás personas decían, ¿y cómo estás ahí? ¿Por qué trabajas ahí? ¿Qué pasó? Pues simplemente sucedió, ¿no? Dios te hace hallar gracia en personas clave. Cuando tú te propones caminar, tener una mente abundante. Y Él va a reafirmar tus pensamientos, ¿sí? Y ahorita estas citas son muy interesantes, pero ya tenemos poco tiempo. Este, pero si pueden tomarles una captura y leerlas para que vean cómo Dios dirige, cómo Dios reafirma tus pensamientos, para que no tengas dudas y sigas en el camino, ¿no? Y Dios hará que sucedan milagros, cosas que no van a tener explicación,
Y dices, ay, ¿y cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que de repente tengo mucho trabajo? ¿Y cómo es que me surgió esta oportunidad de comprar esta casa? ¿Y cómo es que ahora hice este viaje? Bueno, es Dios. Y también tienes que estar consciente de que lo que tienes, Dios lo puede quitar, así como le pasó a Job, ¿no? Dios me dio, Dios quitó. Y si Dios me quita ahora, es su voluntad, pero no significa que es el fin, ¿sí? Entonces, mantenernos del lado de Dios nos va a permitir tener esa mentalidad abundante y recibir, tener esa mentalidad receptora y no limitar lo que Dios quiere darnos. Dice Deuteronomio 13, 30, 8 al 10. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te va a bendecir con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías y cosechas. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y estatutos escritos en el libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La clave, ¿cuál es? Obedecer a Dios. Todo suena perfecto, todo suena muy bonito, ¿verdad? Pero si nos perdemos el obedecer a Dios, el cumplir sus principios, el escuchar su voz, el estar conectados con Él y su Espíritu Santo, todo lo que leímos, todo lo que vimos, no tiene validez, ¿sí? Tenemos primeramente que estar con Dios, ¿no? Y seguir sus principios y confiar en que Dios puede hacer, ¿qué? Todo. O sea, no hay algo que le limite, no hay algo imposible para Él. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Simplemente si no te da, puede ser por tu actitud, puede ser porque no te conviene. Su voluntad es perfecta, pero no dudemos en que Dios puede hacerlo todo, mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Disfrutemos de la generosidad, de la majestuosidad de Dios y alineemos nuestros pensamientos, nuestra forma de vida a nuestro Padre, que no es cualquier Padre, es el dueño del universo. Que Dios les bendiga.